Muy buenas noches a todos. Los saluda Carla, parte del equipo de Crea Talento. Les damos la bienvenida al workshop del día de hoy, que será la clave para diseñar buenos descriptivos de puesto. Hola Carla, hola chicos, ¿cómo están? De verdad que es un gusto estar esta primera vez con Creatalento. Veo que hay gente de varios países de Latinoamérica y de verdad me da gusto que este espacio en el cual vamos a compartir dentro de este momento pues pueda llegar hasta muchos de los países que realmente no tenía pensado, no sabía ese alcance que realmente tenía Creatalento. Excelente, Miguel. Entonces, ahora con la energía, dejo de compartir. Te doy la bienvenida. Ahí también agradeciendo a William, a Juan Javier, que tienen sus camaritas encendidas. Un gusto poder conocerlos. Y empezamos. Ok, a ver, por favor. Entiendo de que todos me escuchan, ¿no? De que se me está escuchando muy bien. Y paso entonces a compartir mi pantalla. Creo que también la van a poder apreciar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar. Primero haciéndoles una pregunta a ustedes y me gustaría aquí que por favor pudieran responderla a través del chat, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que son importantes los descriptivos de puesto? ¿Cuál es esa importancia que se le da realmente a estos descriptivos de puestos en una organización? Entonces, por favor, si pudieran responder a través del chat. Eh, yo les pediría, para hacer un poquito más dinámica la clase, por favor, que la pudieran escribir, ¿ok? Dado que el tiempo aquí es bastante apretado, ¿no? A ver, vamos a ir arriba un momentito, ya nos están colocando algunas respuestas, ¿no? Eric nos dice que para poder alcanzar las metas de los KPIs de las empresas. eh, Ricardo nos dice dan claridad al puesto y permiten seleccionar efectivamente. Ivonne nos dice porque permite que los colaboradores tener claridad en sus roles. Angélica nos dice para poder definir funciones, responsabilidades. María del Carmen para seleccionar, capacitar. Emma nos dice para una contratación efectiva, ¿ok? En fin, creo que todos ustedes de cierta manera están en el ritmo de que finalmente los descriptivos de puestos son muy importantes, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría en una organización si es que finalmente estos descriptivos se hacen o no se trabajan de una forma adecuada? La idea es que el día de hoy nosotros podamos desarrollar en este workshop esa clave que me va a permitir realmente poder tener descriptivos que son realmente potentes y que sirvan a las organizaciones para que finalmente la gestión de recursos humanos, que después se pueda trabajar, como bien ustedes lo han mencionado, pueda ser una gestión de calidad. ¿Ok? Aquí les presento la agenda de lo que va a ser nuestro workshop el día de hoy, ¿no? Va a haber una parte introductoria, les voy a contar un storytelling, ¿no? De algo que tiene que ver relacionado y que me va a ayudar a ver un poco esa importancia, ¿no? Cuando o mejor dicho, ¿no? El hecho de no cometer errores, ¿a qué cosa me podría llevar? ¿Ok? Vamos a ver información que he podido recoger de cuáles son estos indicadores que me dicen de que realmente la importancia que tienen los descriptivos de puestos a nivel mundial. Vamos a tocar una parte que para mí es fundamental, que es la que tiene que ver con el alineamiento estratégico de la gestión de personas, porque eso es algo clave en toda gestión de recursos humanos y que lamentablemente, y lo hablo, eh, digamos, más por mi experiencia aquí en Perú, he visto que muchas de las organizaciones y que son aquí en el Perú, no sé si el resto de países también es algo muy similar, pero la gran mayoría de empresas aquí son empresas pequeñas y medianas o hasta microempresas. Entonces, el tema de recursos humanos es un tema que se toca muy, digamos, muy a la ligera, diría yo, ¿no? Entonces,
para poder gestionar personas es importantísimo tener claro ese alineamiento estratégico y lo vamos a ver aquí. Y bueno, vamos a culminar ya con el hecho de ver esa clave que nos permita pues diseñar estos perfiles de puestos potentes, ¿no? A través de ejemplos de un caso práctico y finalmente cerrar el taller con las conclusiones finales. Ok, entonces como les decía, vamos a comenzar con este pequeño storytelling que les he traído y que de cierto modo grafica lo que les he venido diciendo, ¿no? De esta importancia de los descriptivos de puesto, ¿no? Bueno, Juan y José. Juan y José eran dos chicos que vivían en un mismo vecindario, amigos, muy amigos, tanto así de que las familias prácticamente se hicieron también muy amigas, estudiaron en la misma escuela, ¿no? Hasta prácticamente la secundaria, pero llegó un momento en que Juan, justamente el papá de Juan, lo llaman a trabajar en una empresa transnacional, se va del Perú, se va a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues lógicamente en ese momento, estamos hablando de hace ya bastante tiempo, tuvieron que separarse, ¿no? Pero la amistad siguió igual. En ese entonces no había pues las comunicaciones que tenemos en la actualidad, pero sí había pues el teléfono, ¿no? Y podían seguirse comunicando a través del teléfono, ¿no? Bueno, la vida siguió para ambos, cada uno siguió una carrera especial. José se recibió de ingeniero aquí en Lima, Juan se graduó en contabilidad en Los Ángeles, en Estados Unidos. Siguió pasando el tiempo, José establece su empresa, sí, una maestría, llega a tener mucho éxito, y por otro lado, Juan, que estaba en Estados Unidos, se recibió pues de contador, ¿no? Trabajando en una empresa de contaduría en Los Ángeles, pues muy, muy importante. Sigue pasando el tiempo, estos hombres ya son casados, ya tienen descendencia, ¿no? Y llegó un momento en donde Juan, que era el que vivía en Estados Unidos, empieza a tener un problema, puesto que su esposa se puso enferma, se enferma en ese país y lamentablemente fallece. Juan, que tenía a sus hijos, que les había inculcado mucho la peruanidad, tanto así que ellos se fueron a vivir al Perú. Juan en ese momento pues se queda solo, ¿no? Y se pregunta y dice, oye, ¿qué hago en este país tan grande en donde prácticamente no tengo a nadie, ¿no? Mejor me regreso a mi patria. Su gran amigo José, enterado pues que Juan regresa al Perú y que por cosas del destino, su contador general pues se había ido de su organización, le pide que por favor ingrese a ser él el contador general. Bueno, su gran amigo Juan acepta y la historia sigue pasando hasta que llega un momento pues en que prácticamente estos señores estaban casi en edad de jubilación. Bueno, José era dueño de la empresa, él tenía que seguir gestionándola, pero Juan no. Juan sí tenía que de cierta manera poder descansar, porque es lo que él más quería, ¿no? Quería jubilarse y pasar más tiempo. La cosa es que Juan, en ese momento que le dice para renunciar, para poderse jubilar, le dice, mira José, yo no te voy a abandonar, yo te voy a acompañar hasta que la persona que me reemplace, pues, podamos tenerla aquí y no te preocupes porque esto aquí va a ser una especie de cambio planeado, no va a haber ningún inconveniente. Ok, entonces José, muy alegre en todo esto, lo que empieza a trabajar un poco es el perfil, ¿no? De este reemplazo de Juan. Y ahí es donde Juan, con todo lo que había vivido, empieza a comentarle a la señorita de Recursos Humanos que para él el inglés era fundamental y que definitivamente era la persona que debería él reemplazarlo, debería estar sumamente actualizado en temas contables. Bueno, la cosa es que la señorita pone su anuncio, empieza a trabajar el perfil,
empieza a hacer el reclutamiento y no consigue gente, o conseguía gente que estaba muy por encima de justamente lo que requerían en su organización, y especialmente en temas de compensaciones, ¿no? Porque ellos tenían, lógicamente, un nivel de compensaciones que estaba dificultando justamente poder conseguir al candidato. Este tema, la señorita, al ver que pasaban y pasaba el tiempo, se lo hace ver a José, y le dice, oye, te vas a tener que hablar con Juan, ¿no? Para ver qué cosa está pasando, porque no conseguimos a su contador, ¿no? La señorita le explica a Juan, y le dice, no estamos consiguiéndolo, ¿qué hacemos? Juan le responde, mira, debemos traer a alguien con inglés. Eso para mí es fundamental aquí en esta empresa, ¿no? Y que mi reemplazo definitivamente lo debe tener. Si no consigues a alguien con un inglés avanzado, bueno, pues traigamos a alguien que tenga inglés intermedio. Bueno, la cosa es que, como este todavía seguía siendo un poquito más caro, la chica de recursos humanos habla con José, que era el dueño de la empresa, le dice a José, mira, tenemos este problema, todo lo que me están pidiendo están 15% por encima. José dice, bueno, Juan es mi amigo, es mi hombre de confianza, no creo que esté actuando de mala manera. Bueno, pues hagámosle caso, ¿no? Contratan a este señor Julio, y lógicamente, como el perfil de Julio, o el perfil, perdón, del contador ahora decía que necesitaba un nivel de inglés avanzado, se le tuvo que inscribir en una academia para que ese inglés intermedio que traía Julio pueda llegar después a un nivel avanzado. Entonces, fíjense ustedes lo que ha pasado en este ejemplo. Ese tema o ese error que puede traer esa conjetura que muchas veces tienen estas personas en las organizaciones, y no lo hablo por una transnacional, sino realmente por las organizaciones que tenemos, lamentablemente, y lo hablo nuevamente, como les dije aquí en el Perú, de que no están tan atentos a temas de recursos humanos. Entonces, la importancia que tienen los descriptivos de puestos ahora son fundamentales. No podemos darnos el lujo de no trabajar un descriptivo correcto, porque ya lo vimos en el caso anterior, ¿no es cierto? Estamos trayendo personas que al final ese nivel de inglés no se requiere, me está encareciendo el valor del puesto porque voy a tener que pagar más, como ya lo hemos visto. Me he demorado muchísimo tiempo más en el proceso de reclutamiento, y encima he tenido que pagar un curso de capacitación que probablemente no debió colocarse. Entonces, todos estos errores acarrean costos, costos y costos. ¿Ok? Entonces, los descriptivos de puestos son fundamentales para poder gestionar adecuadamente recursos humanos, ¿no? Es más, como les decía, les traje aquí algunas estadísticas que he podido recolectar, ¿no? Esta primera, ¿no? En donde la Society for Human Resource Management, es una entidad muy conocida de recursos humanos, ¿no? Nos indica pues que las organizaciones con descriptivos de puestos sólidos pueden experimentar un aumento del 17% en su productividad, ¿no? Por otro lado, esta encuestadora Gallup, que también es conocida a nivel mundial, en un informe encuentra que las organizaciones con descriptivos de puestos efectivas tenían un 30% más de empleados comprometidos, ¿no? O sea, estaban mejorando esa satisfacción que sentían los empleados, ¿no? Por el hecho de comprender mejor sus funciones o tener mayores expectativas. De la misma manera, Mercer es una consultora, creo, muy conocida a nivel mundial, nos dice pues de que las organizaciones con descripciones de puestos bien definidas vieron una disminución del 23% en la rotación del personal, ¿no? Harvard Business Review, una revista muy, muy conocida a nivel mundial,
¿no? Nos dice pues que las empresas con descripciones de puestos bien definidos están reportando una mejora de 15% en la objetividad de las evaluaciones del desempeño. Y esto es lógico, ¿no? Porque los descriptivos de puestos claros van a proporcionar unos objetivos, unos criterios, ¿no? Para evaluar mejor el desempeño de los colaboradores. Aquí hay algo más, ¿no? Estos informes de Glassdoor, este estudio de SHL, hasta tenemos información de tesis, en donde como ustedes saben, una tesis ya implica, ¿no? Una prueba, ¿no? de un tema específico, ¿no? Que aquí, que les he podido recoger, es que hablaba de una investigación sobre la influencia de la gestión de recursos humanos en el desempeño de proyectos de construcción en Egipto, ¿no? En donde de una serie de factores, hablan de 10 factores que fueron evaluados para determinar la relación entre estos temas de recursos humanos y el desempeño en costos y el tiempo del proyecto, muestra pues una correlación alta justamente en uno de esos factores que son las descripciones de puestos. Entonces, creo que con todo esto nos estamos dando cuenta de esa importancia que tienen la gestión de personas, y si no tenemos esta base que son los descriptivos de puestos, definitivamente no vamos a poder lograr mucho. Como les decía, esta cápsula que les traigo, que es una cápsula más teórica de lo que debería ser el alineamiento estratégico de las personas, es clave para toda organización, ¿no? Y yo en este momento lo puse a colación, como les dije, porque en recursos humanos lamentablemente no somos estratégicos. Tenemos deficiencias en temas estratégicos y es bueno que, digamos, a través de esta plataforma podamos, de cierta manera, un poco mostrarles cómo es que se trabaja o cómo es que trabajan realmente las transnacionales, ¿no? Creo que lo comentó Carla cuando me presentó. Yo trabajé muchos años en una de las cervecerías más importantes de aquí del Perú. Esta cervecería, ahora, como ya creo que sucede pues, a nivel mundial, las cervecerías locales están siendo compradas por cervecerías internacionales o transnacionales. Bueno, parte de este conocimiento que les brindo está relacionado pues a lo que ha sido mi experiencia ahí, ¿no? Porque en realidad el hecho de que las organizaciones que ahora están sufriendo muchísimo, ¿no? Con todo este entorno tan difícil que está habiendo, ¿no? Que creo que ya es común para nosotros poder decir, oye, vivimos en un mundo VUCA, ¿no? ¿Por qué VUCA? Porque es volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Hay otros que dicen, no, mira, ya no es VUCA, es BANI, porque luego de lo que es el COVID-19 la cosa empeoró. Vivimos en un mundo frágil, con ansiedad por encontrar soluciones, cuyas causas y efectos no encajan en esos patrones que nosotros tenemos en la actualidad y lo hacen sumamente incomprensible. Entonces, lo que está haciendo o lo que están haciendo las organizaciones en realidad ahora es una lucha muy compleja, ¿no? Y vuelvo al caso de lo que es Latinoamérica, en donde la gran mayoría de empresas buscan la supervivencia justamente a través de la satisfacción de esas necesidades de sus clientes al más bajo costo. Lógicamente, para poder mitigar todo este problema, van a requerir pues diseñar e implementar estrategias que justamente los lleven a esa ventaja competitiva, ¿no? Para lo cual trabajan temas de planeamiento estratégico, ¿no? Y creo que, de cierto modo, el planeamiento estratégico ya como parte teórica tiene dos partes. El diseño estratégico, que tiene que ver justamente con el hecho de poder diseñar la estrategia del negocio, y aquí creo que muchos de ustedes conocen porque lo han llevado en cualquier carrera de pregrado, ¿no? En donde a través de una misión, una visión, unos valores, ¿no? Se definen objetivos a largo plazo y se hace una especie de análisis tanto externo e interno de la empresa para poder después determinar cuáles son esas estrategias sobre las cuales vamos a tener que
implementar como organización para lograr una ventaja competitiva. ¿Ok? Pero ese planeamiento estratégico en realidad no es que queda como planeamiento estratégico, sino también se da un planeamiento estratégico a nivel ya de las áreas en sí, o de las gerencias, por así llamarlo. ¿Correcto? Vamos a tener planeamiento ya no solamente en el hecho de poder definir la estrategia del negocio, sino definir también cómo esa estrategia decanta o cae, ¿no? Para poder determinar también el plan estratégico de cada una de las áreas, ¿no? Aquí les traigo este esquema que de cierta manera también un poco me puede dar o me puede graficar cómo funciona esto en la organización. ¿Por qué? Porque justamente con esa estrategia, con ese plan estratégico de la empresa, lo que va a suceder es que cada una de las áreas va a realizar un plan estratégico de su área, de su gerencia. Y esto, a su vez, va a tener que convertirse en planes de cada una de esas unidades funcionales pertenecientes a su gerencia. ¿Ok? Para poder después implementarla y hacer la evaluación de, oye, ¿qué pasó con lo real versus mi plan? ¿Correcto? Esto, dentro de este modelo, lo que va a haber, estas líneas que ustedes ven punteadas, que me imagino que las pueden ver, lo que me va a decir es, oye, una vez que yo haga esta evaluación de lo real y lo planeado, me va a dar una serie de insights que me van a servir para que yo pueda redefinir mis objetivos en cada una de las unidades funcionales. Al redefinir esos objetivos de las unidades funcionales, voy a redefinir objetivos dentro del área de recursos humanos y después esto va a pasar ya a la parte empresarial, ¿no? ¿Para qué? Para que el siguiente año pueda hacer nuevamente el proceso. Si esto lo vemos ya con ejemplos, ¿no? Y imaginemos pues de que estamos en una organización comercial en donde se trabaja una serie de objetivos, ¿no? Este objetivo de incrementar las ventas de 10% en 3 años, y con eso poder definir una estrategia que en este ejemplo sería comercializar productos en una nueva sede. Entonces, ¿cómo es que en la vida real trabaja esto? Bueno, con esa estrategia, cada una de las áreas va a tener que lograr hacer toda esa, aterrizar o bajar o decantar, como se dice, la estrategia hacia toda la organización para justamente poder alinear la estrategia con las personas. ¿Y cómo se realiza esto? En el caso de recursos humanos, por ejemplo, yo de la estrategia que tengo, que es comercializar productos en una nueva sede, puedo desprender una serie de objetivos que, por ejemplo, sería el disponer de nueva gente, nuevos jefes, nuevos supervisores y vendedores para a esas nuevas sedes. Con esos objetivos, en el área de recursos humanos se hace todo un trabajo de planeamiento estratégico, ¿no? No sé si ustedes escucharon hablar justamente cuando yo salgo de SAP Miller, que fue la última de mis posiciones a nivel, cuando estaba todavía en trabajo dependiente, mi último puesto fue justamente el gerente de planeamiento y control. En mi área se veía todo este tema del planeamiento de recursos humanos, ¿ok? Y ahí es donde trabajábamos como una especie de planeamiento en chiquito, ¿no? O sea, el planeamiento empresarial visto de manera de la gerencia, ¿no? Hacíamos FODA, ¿no? Teníamos que ver cuáles son esas fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas de todo el área de recursos humanos y con eso y con una serie de matrices poder trabajar las estrategias de recursos humanos. Y con esta estrategia de recursos humanos lo que se hace es decantar nuevamente y trasladar todo esto hacia planes en cada una de las áreas de la organización. ¿Y por qué esto es importante, chicos? Porque en realidad este mismo trabajo de ese alineamiento de la estrategia que hemos visto para recursos humanos se va a dar en toda la organización. Y nosotros como área de recursos humanos vamos a tener que, de cierta manera, plantear y ver cómo es que esas metas en cada una de esas áreas se van a tener que cumplir. Para lo cual, lógicamente, recursos humanos se va a tener que organizar y trabajar definitivamente todos esos procesos que nosotros conocemos. ¿Ok? Bien, hasta aquí, por favor, no sé si tienen alguna pregunta
¿Ok? ¿Algo que tengan Súper alguna bien. duda? Ya han ido llegando algunas preguntas de Rosidalia. Ella comenta, buenas noches, ¿me podría apoyar? ¿Qué diferencia encuentro entre una descripción de puestos y un manual de puestos? A ver, eh, ¿de qué país estamos hablando? Por favor, si es Perú. ¿Qué es lo que Ahí sucede? A ver, Rosidalia lo menciona. les explico un poquito. En las nomenclaturas vamos a encontrar una serie de diferencias, ¿no? Que va desde la misma definición de lo que es análisis de puesto, descripción de puesto, perfil de puesto. Si me hablas de aquí de Perú, el manual de puestos es la unión de una serie de descriptivos que van o sea, me va a permitir ver cuáles son los descriptivos que yo voy a tener en mi organización. Pero ojo, me estás hablando de manual de puestos o manual de evaluación de puestos, que es otra cosa también. Entonces hay que tener mucho cuidado también en ello, porque el manual de evaluación de puestos es el manual que tiene que ver o mejor dicho, que se utiliza para poder valorar los puestos de una organización. ¿Ok? Excelente, Miguel. De igual forma, les invitamos a ir dejando sus consultas a través del chat. Va a haber un espacio donde el docente va a ir aclarándolas y a lo largo de la presentación también van a poder ir comentándolas. Y vamos a aprovechar una pregunta último que viene de Scarlett, que ¿es el mismo manual operativo de funciones? Comenta. Eh, Cuando hablamos de descripción de puestos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, hablamos, los descriptivos de puestos van a traer, digamos, tres partes fundamentales, ¿ok? Lo que hace el puesto a través, y lo vamos a ver a través de una serie de secciones que presenta el descriptivo o descripción de puesto, que aquí en el Perú se le denomina así. Esa es la primera parte. La segunda parte está asociada a lo que requiere la persona que va a ocupar la posición, ¿no? Que en muchos libros, en mucha nomenclatura, le llaman el perfil del puesto. ¿Ok? Y tercero, hay una parte que se le denomina como otras secciones del descriptivo que están íntimamente ligadas a dar respuesta a los procesos de gestión humana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente teniendo qué hace, ¿ok? Y cuáles son los requisitos de la persona, como que no se completa para poder brindar una respuesta a lo que muchas veces los procesos de gestión humana requieren. ¿Ok? Entonces, estos temas de nomenclatura, chicos, yo les digo, tóquenlos con pinzas, porque en realidad las nomenclaturas van a encontrar muchísimas. ¿Ok? Vean el fondo en sí, que es qué cosa es lo que implica cada uno de estos temas. ¿Ok? Excelente, Miguel. Entonces, vamos a continuar con la presentación y en breve regresamos a las siguientes preguntas. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, fíjense que hemos hablado entonces de este planeamiento estratégico que es fundamental y de poder alinear a las personas, ¿no? Pero en temas, y aquí ya vamos un poco a temas teóricos, que es el tema de la parte de la planificación estratégica, como dijimos, tiene dos partes, el diseño estratégico y la implementación estratégica. Y dentro de la implementación estratégica vamos a encontrar una serie de variables que son fundamentales para poder implementar una estrategia, como son el establecimiento de objetivos a corto plazo, la asignación de recursos, el desarrollo de políticas, el manejo de los temas de medio ambiente o temas de cambio, pero hay un elemento que es fundamental en toda implementación de la estrategia, y justamente es la famosa estructura organizacional. ¿Okay? La estructura organizacional, así como está definida, va a ser ese marco en el cual pues la organización se va a desenvolver, y de acuerdo con lo cual todas aquellas tareas que son necesarias para poder implementar esa estrategia que yo he definido son divididas, agrupadas, coordinadas, controladas. ¿Para qué? Para lograr ese objetivo. En pocas palabras, aquí es donde nosotros vamos a poder definir, oye, ¿qué áreas vamos a tener?
¿Por qué? Porque si vemos todo ese sinnúmero de actividades que tenemos que realizar para llegar a esa estrategia, lo que vamos a tener que decir es, oye, a ver, este grupo de actividades pertenece pues al área de ventas, este grupo de actividades pertenece al área de operaciones, este grupo pertenece al área de TI, en fin. Y por otro lado, también vamos a poder ver, oye, ¿cuántos niveles jerárquicos vamos a tener? ¿Por qué? Porque está bien, yo puedo tener todas estas actividades dentro de un área, ¿no? Estas son de ventas, perfecto. Oye, pero hay actividades que van a ser más complejas, hay otras que van a ser, digamos, no tan complejas, y hay otras que van a ser más simples. Entonces, vamos a tener que empezar a ver cuántos niveles jerárquicos vamos a tener en nuestra organización. Y así, vamos que de cierta manera vamos a tener que saber quién va a hacer qué cosa y hasta poder definir cuántas personas vamos a requerir. ¿Ok? Entonces, esta estructura organizacional va a ser fundamental para que nosotros podamos lograr los objetivos. Y justamente la representación gráfica de una estructura organizacional es lo que nosotros conocemos como un organigrama. Y en el organigrama, justamente esa parte nuclear, esa parte donde están las subdivisiones más pequeñitas, justamente es el puesto de trabajo. El puesto de trabajo, al ser esa unidad básica de la estructura organizacional, me va a servir como vínculo. ¿Vínculo entre quién? Entre las personas que van a ocupar la posición y la organización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente esta persona va a tener que realizar una serie de actividades en los procesos que tiene la empresa, utilizando todos esos conocimientos, esas habilidades, esa experiencia, para poder llegar a unos resultados que el puesto debe brindar a la organización. Justamente, el puesto de trabajo va a tener como características algunas que vamos a poder revisar aquí, ¿no? Como por ejemplo, y esto es algo clave dentro de todo este mundo de las descripciones de puestos, ¿no? Los puestos existen independientemente de la persona que lo ocupen, ¿ok? El puesto, si ustedes se van a dar cuenta, va a decirme qué cosa es lo que se debe hacer para llegar a un resultado. La persona la estoy trayendo, ¿no? Porque justamente cumple con una serie de requisitos. Entonces, todo estilo, abordaje o forma en la cual va a tener que poder resolver algún problema son características personales, ¿ok? En cambio, la misión del puesto, las responsabilidades que va a tener ese puesto para poder llegar a sus resultados son características propias del puesto. Todo puesto está orientado hacia los resultados, ¿no? El resultado final va a ser significativo todo aquello que haga el puesto para la organización. ¿Ok? Y esos resultados los va a alcanzar a través de ¿qué? A través de las tareas, las actividades, ¿no? O sea, el cómo, que son en realidad los medios a través de los cuales el ocupante del puesto cumple con lo que debe ser hecho. Y la última característica que es quizás, yo diría, la característica de este tiempo, es el dinamismo. En realidad los puestos son dinámicos, ¿no? Antes los puestos podían durar pues 2 años, 3 años haciendo lo mismo, ahora ya no. Ahora se dice que los puestos cambian, ¿no? Más o menos en un año. En un año el puesto ha cambiado. Entonces, lógicamente, ese dinamismo que tienen los puestos va a afectar, porque en realidad, como la organización es un ente también dinámico, el puesto tiene que seguir a ese dinamismo que tiene la organización. Esta parte también yo la consideré un poco importante, poder definir algunos conceptos que son, que si bien es cierto, como les dije, son propios de la, muchas veces de la misma nomenclatura que traen los libros, es importante tener el concepto en sí más que el nombre, ¿no? El primero es lo que se habla mucho del análisis del puesto, ¿no?
En realidad, el analizar un puesto, ¿qué cosa implica? Implica que lo observemos, que identifiquemos una serie de aspectos, que podamos relevar toda esa información disponible que vamos a tener sobre el contenido del puesto en una organización determinada, ¿no? Y que lógicamente esa información vamos a tener que examinarla, organizarla, sintetizarla, ¿no? Y para lo cual, pues, vamos a tener que primeramente, lógicamente, recolectar, ¿no? Y aquí vamos a encontrar una serie de técnicas que van desde la observación, revisión de documentación existentes, entrevistas, en fin. El segundo concepto implica el diseñar el puesto. O sea, ya tenemos la información, lo que vamos a hacer es darle forma a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque implica que yo pueda establecer primero ese objetivo o propósito del puesto, o sea, ¿para qué es que se ha creado esta posición en la organización? Basado en eso, ¿qué conjunto de tareas, atribuciones va a tener que realizar el ocupante de un puesto para lograr ese propósito? Y por último, ¿cuáles son esos requisitos de la persona que va a ocupar la posición? ¿Ok? Y toda esta información después la vamos a volcar ¿en qué? En un documento. Por lo tanto, la descripción de puesto lo que va a hacer es, va a expresar todo el resultado de ese análisis y de ese diseño del puesto en un formato. ¿Ok? Ese formato, como ya creo que les había comentado, normalmente va a tener tres partes fundamentales, ¿no? Lo que les decía, la parte de lo que debe hacer, que es el contenido en sí, en donde vamos a tener una serie de secciones, como lo es el propósito general o misión, las finalidades o las principales responsabilidades del puesto con sus actividades. Por otro lado, la parte de la especificación, o sea, qué cosa es lo que requiere la persona, y aquí es donde debería ir las famosas competencias, ¿no? Los conocimientos, las habilidades, las actitudes, el tiempo de experiencia, las condiciones de trabajo, si es que es un puesto pues, que requiere, o un grupo de puestos que requiera colocar justamente las condiciones de trabajo. Y por último, como les había comentado, otras secciones que van a servir de soporte en los procesos de gestión humana, ¿no? Como son el tema de la determinación de las relaciones internas y externas del puesto, las dimensiones o la responsabilidad del puesto hecha una magnitud. Y aquí es muy importante el hecho de poder trabajar estos famosos KPIs o OKRs que ahora también se están utilizando, los famosos problemas o retos, que aquí es el ver cuáles son esas dificultades que tiene que vencer el puesto para poder llegar a sus resultados. Y por último, los temas de autoridad y autonomía, ¿no? O sea, qué tipo de decisiones requiere tomar el puesto para poder llegar a sus objetivos, o, de ser efecto no poder decidir, qué tipo de recomendaciones debería hacer. Entonces, cuando nosotros vemos un descriptivo en realidad, debemos, como ya lo hemos dicho, buscar la calidad en él. Acá hay algunas cositas que de cierto modo pueden ayudar a que este descriptivo tenga pues esa calidad que nosotros queremos. La primera es que debemos identificar el contenido del puesto en lo que se denomina el aquí y ahora. O sea, en pocas palabras, cuando nosotros vayamos a hacer una descripción de un puesto de trabajo, vamos a tener que tomarles una foto, porque esa es la condición actual del puesto. Y sobre eso es que nosotros vamos a construir y después probablemente ver algún tipo de mejora, ¿no? Entonces, la objetividad que nosotros requerimos es muy importante. No deberíamos tener en el descriptivo cualquier juicio de valor. No es que me parece que debería ser esto, no. El descriptivo debe ser la foto actual. ¿Ok? Y para ello es muy importante que al momento de hacer la redacción podamos tener en cuenta pues una homogeneidad de estilo tanto en sus aspectos de fondo como de forma. En pocas palabras, oye, las partes o secciones de un descriptivo deben ser las mismas para todos, así como la forma en la cual nosotros vamos a construir las secciones del descriptivo. Y aquí les comento algo que está sucediendo en realidad
en muchas de las metodologías que trabajan descriptivos. Ahora lo que se busca en realidad es tener un descriptivo muy potente que me diga en pocas palabras realmente para qué está el puesto en la organización. O sea, los que hemos vivido, como yo, en el mundo del trabajo en los fines de los 80, comienzo de los 90, ¿no? Antes cuando me decían, vas a revisar un descriptivo, el descriptivo tenía 6, 7 hojas. Ahora ya no. Ahora el descriptivo debería tener máximo 2 o 3 hojas y nada más. Y con eso me debe servir para gestionar personas. Entonces, es muy importante para poder justamente tener esa parte de ser sintética, ¿no? El hecho de trabajar alguna nomenclatura, alguna sintaxis específica, ¿no? Y aquí les doy un ejemplo. Normalmente lo que es la primera de las secciones importantes, diría yo, que tienen que ver con el hecho de determinar el resumen del puesto, que también se les llama el propósito general o misión del puesto. Bueno, la construcción de esa sección ahora se hace a través de una sintaxis propia. Tienes que utilizar solamente, fíjense, 4 elementos: verbos de acción, una función que es el área donde recaen esos verbos de acción, un resultado, o sea, ¿para qué es que se hace todo esto? El resultado que brinda la organización, y por último, una guía de acción o el marco en el cual actúa la posición. Entonces, ahora, estos descriptivos para ser de calidad necesariamente deben ser sintéticos. Y por otro lado, se entiende también en la claridad de la redacción, ¿no? Es muy importante que el descriptivo pueda ser sumamente claro para que todo o cualquier persona que lea el descriptivo entienda lo mismo que cualquier otra que lo pueda leer. Otro punto importante es la armonización de las distintas fuentes de información. Muchas veces, por temas, digamos, que no son fáciles de poder explicar, porque aquí, al menos en el Perú, la legislación laboral es muy fuerte. Muchas veces tú quieres hacer, pues, trabajar una metodología de cómo recolectar la información con todos, ¿no? Pero lamentablemente a veces no se puede en ello. Entonces, ¿qué se hace? Se busca, por ejemplo, no armonizar las distintas fuentes de información. Oye, tengo un puesto muy operativo que por temas X, Y, Z con el sindicato no puedo realizarle la entrevista porque en la entrevista que yo le voy a hacer, que no se la puedo hacer in situ porque él trabaja en una máquina, si no se la hago antes o se la hago después, necesariamente el sindicato va a decirte, no, vas a tenerle que pagar horas extra, vas a tener que hacer esto. Entonces, muchas veces por eso es que no se trabaja ese tipo de técnicas con ellos. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener que hacerle la entrevista al supervisor, pero el supervisor conoce del puesto, sí, pero el operativo conoce mucho más. Entonces, de repente tú puedes ahí tener también no solamente esa entrevista con el supervisor, sino tener un espacio de observación, dado de que es un puesto operativo, para ver qué cosa es lo que hace esta persona en el puesto y poder complementar y tener una descripción un poco más potente. Del mismo modo, es muy importante también que podamos eliminar de los descriptivos cualquier característica personal. No me importa de que si la persona es un asistente de recursos humanos y me dice, no, yo soy asistente de recursos humanos y traigo una maestría. La maestría no es parte o requisito del puesto de trabajo, por lo tanto yo no puedo poner en un descriptivo esa maestría que, si bien la tiene el ocupante del puesto, podrá estar sobrecalificado en ese sentido, pero el puesto no la requiere. Y por último, es muy importante que cuando hagamos un descriptivo pensemos en toda la organización, ¿ok? Porque el puesto en realidad es como una partecita, como yo siempre digo, es una pieza de rompecabezas. Para poder entender o poder culminar todo el rompecabezas, vas a requerir siempre de esa piecita, ¿no? Y esa piecita te va a dar muchas veces luces de cómo es que finalmente es toda la figura. De la misma manera funciona el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, es fundamental de que para que nosotros realicemos descriptivos de calidad, tengamos en vista a toda la organización y no solamente nos enfoquemos en el puesto de trabajo. ¿Ok?
Entonces, ahora sí, hemos hablado mucho de esta importancia que tienen los puestos de trabajo. Pero hay algo aquí que es fundamental, que para poder determinar realmente estos descriptivos perfectos, ¿no?, de buena calidad, hay un elemento que es la clave aquí. Y voy a irme un poco a la lámina que de cierto modo revisamos y que la pasé, digamos, de cierta manera muy rápidamente. Pero aquí hay algo que es fundamental en el puesto de trabajo. Si ustedes se percatan, estos tres elementos son claves para el puesto, ¿no? El hecho de las competencias que debe traer la persona, ¿no? Los procesos en donde van a realizarse las actividades que va a tener que trabajarse, por así decirlo. Y por último, el tema de los resultados que debe brindar el puesto a la organización. Ahora, fíjense, los tres elementos son fundamentales. Pero yo aquí a mis alumnos les hago la pregunta de rigor. Si bien estos tres elementos son muy importantes, ¿cuál de estos tres elementos es el factor crítico de éxito? ¿Cuál de estos tres ustedes creen que sería el factor crítico de éxito? A ver, alguien aquí nos dice los resultados, las competencias, las funciones, las competencias. Muchas personas van por las competencias, hay algunos por resultados. Claro, Jorge, los tres son importantes, pero hay uno que es clave. Son una sinergia, ok, pero hay uno que es clave aquí. Fíjense, los tres son importantes y los tres actúan de la mano, pero hay uno que es el clave. Algunos hablan de los procesos, las actividades, ok. Bien. Hay algunas personas que también nos están diciendo, ¿no? Lógicamente, tienen su opinión y dicen, oye, las competencias, porque sin las competencias, pues la persona no va a actuar, ¿no? O los procesos, porque los procesos, en realidad, ahí es donde tengo que hacer las cosas, ¿no? Fíjense, chicos, ya algunos aquí lo han comentado, y en realidad la clave es justamente los resultados. ¿Por qué los resultados? Porque en realidad ese es el punto de partida de toda posición. ¿Ok? Cuando yo quiero, digamos, crear un puesto de trabajo, lo primero que tengo que pensar es en los resultados, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que quiero, como bien dice Mapi, qué cosa es lo que quiero lograr? Porque ese puesto debería estar encargado de una serie de actividades que de cierta manera me van a ayudar a resolver pues un problema, una oportunidad de mejora, como quieren ustedes verlo. La cosa es que esto de aquí está apoyando a la consecución de la estrategia del negocio. Entonces, en esta parte es fundamental tener esa coherencia, que yo le llamo la coherencia RAC. ¿Cuál es la coherencia RAC? Que partiendo de los resultados, o sea, empezar a pensar para qué está el puesto en la organización, yo pueda diseñar una serie de actividades, o sea, vale decir qué es lo que debe hacer, y por último, para que pueda realizar esas actividades, debería tener una serie de conocimientos, habilidades, ¿no?, experiencia que el ocupante va a requerir. Entonces, basado en este orden es como yo debo trabajar. ¿Por qué? Porque el resultado es la parte fundamental aquí. Parto de este resultado, defino actividades y definiendo actividades, posteriormente defino competencias. Vamos a ver algún ejemplo aquí. Imaginemos que tenemos este puesto de gerente de talento. Ok. ¿Cuál vendría a ser ese resultado? Ese para qué está este gerente de talento, ¿no?
Por ejemplo, el resultado podría ser para asegurar la atracción, retención y motivación del talento humano. ¿De acuerdo? Yo creo que todos estamos de acuerdo en ello. Ahora, para llegar a ese resultado, ¿qué tipo de actividades yo debo realizar? Yo debo coordinar y controlar el diseño de programas de desarrollo y retención, debo implementar y analizar encuestas de retroalimentación de empleados, debo identificar el potencial de liderazgo interno, diseñar planes de desarrollo, debo facilitar programas de formación, de mentoría, etc. ¿Ok? Bien, entonces, si estamos pensando en estas actividades, ¿qué tipo de competencias son las que debería tener la persona que va a ocupar esa posición? Bueno, debería tener una experiencia de 8 años en gestión de talento, ¿no? En desarrollo de liderazgo. Debería tener un pensamiento analítico para poder interpretar datos de encuestas, evaluar el compromiso de los empleados. Debería poseer una comunicación asertiva, tanto con líderes como con empleados. Debería tener también la competencia de planificación y organización que le permita, pues, esta parte asociada al control, ¿no? Y debería, lógicamente, conocer, pues, las mejores prácticas en desarrollo del talento y retención de personas. Otro ejemplo más, un jefe de ventas. Y nuevamente es seguir el mismo orden, partir. ¿Para qué o cuál es ese resultado que debe brindar este puesto jefe de ventas a la organización, ¿no? ¿Para qué está este jefe de ventas? Para garantizar los niveles de ventas presupuestados, lógicamente, pues en un área determinada, ¿no? Porque el jefe de ventas puede ser una región, puede ser una zona, en fin. Pero, en pocas palabras, es lo que debe hacer este jefe de ventas, ¿no? Garantizar los niveles de venta que han sido planificados. Ok, ¿y qué tipo de actividades va a realizar este jefe de ventas? Bueno, pues va a diseñar e implementar estrategias de ventas que lo ayuden a alcanzar los objetivos de ingresos, identificar nuevas oportunidades de mercado, diseñar planes de penetración, negociar condiciones de venta con clientes. Y por otro lado, para hacer esas actividades, va a requerir una serie de competencias, ¿no? Liderazgo en equipos de ventas, pensamiento analítico para la evaluación del rendimiento y tendencias de mercado, experiencia de 8 años en gestión de ventas, liderazgo, conocimiento de productos, ¿no? Temas de negociación. Entonces, fíjense lo importante que es esto. Aquí, la parte fundamental es la definición del resultado. Basado en ese resultado es que deberían entrar las actividades y basada en esas actividades poder definir cuáles son esos conocimientos, habilidades, actitudes, experiencia que de cierta manera requiere o debería requerir la persona que va a ocupar dicha posición. Y con esto, si ustedes se dan cuenta, estamos siendo coherentes con todo. Porque si partimos de esa definición de la estrategia, si ustedes se dan cuenta, vamos a poder definir puestos de trabajo que son coherentes. Y teniendo esos resultados, vamos a poder definir actividades que son inherentes a lo que debería ser ese resultado. ¿Okay? Y por último, la definición de las competencias que me va a servir después para poder traerme a la persona indicada. No sé si por favor hay alguna pregunta. Excelente, Miguel. Aprovechemos en brindar algunas preguntas, si te parece bien. Sí. Vamos a ir con la primera que viene de Saskia. Ella nos comenta desde Ecuador. Nos dice, ¿la metodología para evaluación y definición de puestos es aplicable para todas las organizaciones? Discúlpame, pero se entrecortó, no logré escuchar bien la pregunta. Sí, ¿la metodología para evaluación y definición de puestos es aplicable para todas las organizaciones? ¿A qué se refiere con evaluación de puestos? Ahí esperamos a Saskia. ¿Nos puedes comentar también ahora? Y en todo caso vamos a aprovechar, mientras que esperamos su respuesta, en ir a otra pregunta. Nos comenta Luz, nos dice, ¿qué formato descriptivo recomienda para su aplicación, ya que hay muchos modelos de formatos? Bien, nosotros cuando utilizamos un formato, en realidad
el formato debe responder a las necesidades de cada organización. Lo que yo les he planteado como partes, ¿no es cierto? Si ustedes recordarán, ahí vimos una lámina en donde decía qué tipo de secciones debe tener. En realidad es una muestra, porque cada organización es un mundo distinto. Yo puedo, digamos, y lo vamos a ver en el curso en sí, si ustedes se inscriben, vamos a proponer un formato sobre el cual nosotros vamos a trabajar, que es el que se está trabajando en muchas organizaciones, pero en realidad esto tiene que ver con la propia idiosincrasia, la propia parte cultural de cada empresa, ¿no? Y sobre todo, que te pueda responder a las necesidades de tus procesos de recursos humanos. ¿Ok? Perdón. Muchas gracias, Miguel. Vamos sobre una pregunta más. Y esta viene de Oscar Leiva, nos menciona. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre descripción del puesto y perfil de puesto? A ver, cuando se habla de perfil, se habla lógicamente de lo que requiere la persona que va a ocupar el puesto. Yo no sé si Oscar es de aquí de Perú, pero, por ejemplo, en Perú hay una confusión tremenda justamente porque si perteneces, por ejemplo, a una empresa del Estado, o unas empresas del sector público, una organización más que empresa, una organización del sector público, ahí a los descriptivos de puestos les denominan perfiles. ¿Ok? Si tú te vas al origen que justamente es el inglés profile, ¿no? El profile habla justamente de lo que estamos hablando, que es el tema de lo que requiere la persona. ¿Ok? Entonces, por eso es que surgen, como les digo, muchas confusiones con la terminología. Entonces, por eso es que yo siempre digo, es importante, ok, de repente tomar una definición, pero entenderla correctamente, porque si vamos a hacer caso de solamente los nombres, ahí es donde vamos a tener problemas. Perfecto. Y vamos a dar un pequeño extra, que en este caso es en relación a lo que había mencionado Saskia, nos hace referencia a la metodología AI. La metodología de Hey Group. Ya, Exacto. cuando hablas de... ahí estamos hablando de valoración de puestos. La valoración de puestos es una metodología que te ayuda para ver justamente cuál es ese valor que agregan los puestos a la organización. Pero tú para poder trabajar una valoración de puestos requieres un descriptivo de puesto. O sea, tú no vas a poder valorarlo si es que no tienes hecho un descriptivo de puesto. La metodología Hey tiene su propia, digamos, nomenclatura que de cierta manera también recoge algo de lo que hemos estado conversando, ¿no? Habla de, o sea, busca también este tema de esta coherencia entre resultados, actividades, competencias, pero que de cierto modo ellos tienen unas secciones que son propias porque ellos al momento de hacer la valoración de los puestos van a requerir justamente de alguna de esas secciones propiamente dichas. Excelente, Miguel. Muchas gracias por las respuestas y continuamos entonces. Ok. Bien, chicos, entonces, yo sé que hay infinidad de preguntas, pero lo que nos gustaría un poco aquí es que se entienda esta parte de la metodología, ¿no? Y yo quisiera que ustedes pudieran hacerlo pensando en la posición que ustedes tienen en su organización. Piensen ahorita, no sé, están ocupando un puesto de asistente, analista, y piensen eso. Piensen, ¿cuál es ese resultado que brinda mi puesto a la organización? ¿Ok? Y basado en ese resultado, ¿qué actividades realizo? ¿No? Y después, ¿cuál vendrían a ser esas competencias que están determinadas para esa posición en la cual yo tengo? ¿Aló? ¿Se me escuchó? Sí, Miguel, se escuchó. Perfecto. Entonces, Ahí les sí, invitamos a participar activamente mediante el chat, por favor.
Ahí nos piden, dicen que no se escucha muy bien y Saskia también nos solicita si nos podría repetir la pregunta, por favor. Disculpen, sí. La idea es que ustedes puedan colocar cuál es el resultado de la posición que ustedes están, digamos, ocupando en este momento, ¿no? Colocar cuáles serían las actividades que están relacionadas a ese resultado y las competencias tal cual lo vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Puedan definir ese resultado que es el de su puesto, del puesto que ustedes están ocupando en la actualidad. No sé si ahora se escuchó. Ok. Ahí mencionan que sí. Vamos a dar una alternativa para poder, si desean hacerlo un poco más dinámico. En este momento se ha habilitado la opción para que puedan encender sus micrófonos, así que damos, en este caso, acceso a quien desee encender su micrófono y poder también participar activamente en este ejercicio. Ujú. Ahí viene una consulta también de Oscar, dice, ¿serán los mismos resultados que el objetivo del puesto? De cierta manera, sí, digamos, el resultado es como el objetivo general del puesto, ¿no? Ujú. Hola, buenas noches. Buenas Ok, noches. buenas noches. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, si en la organización nunca se ha tenido como un levantamiento de perfiles, o sea, no se tiene una base, ¿qué estrategia puede ser la más correcta para poderlo hacer? A ver, primeramente, ¿eres de aquí de Perú, no? ¿O estás trabajando aquí en Perú No, El Salvador. en El Salvador? Ok. Bien, no sé realmente si la legislación que ustedes tienen ahí en El Salvador te permite hacer esto muy libremente, pero te comento un poco la experiencia que tenemos aquí en Perú. Cuando no se tiene digamos, este tema en una organización, lo primero que se hace es tratar de sensibilizar a la alta gerencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos este trabajo, vamos a requerir la participación de todos. Vamos, en el curso lo vamos a tratar, vamos a ver que hay una serie de metodologías para poder trabajar los descriptivos, ¿no? De cómo es que primeramente te agencias de la información, ¿no? Que puede ser a través de una entrevista, a través de un cuestionario, ¿no? O hasta lo que se está utilizando mucho aquí en Perú, que son la famosa autodescripción, que es que la misma persona que ocupa el puesto de trabajo realice su descriptivo, para lo cual, lógicamente, tú como empresa vas a tener que enseñarle. Pero, vamos, esa es la parte operativa, ya cuando vas a implementar y vas a trabajar todo. Pero es fundamental que tú puedas tener ese compromiso de la alta gerencia. Porque si no lo tienes, ten la plena seguridad de que cualquier cronograma que tú hagas para decir, oye, vamos a hacer el relevamiento de información, para ver cuáles son los puestos, en fin, cualquier cronograma que tú hagas no va a funcionar, ¿no? Tengo ejemplos muchísimos, ¿no? Y ojo, no solamente con una empresa pequeña, sino hasta con empresas grandes. Empresas que son muy grandes, transnacionales, que operan aquí en Perú, que lamentablemente cualquier metodología que tú puedas aplicar en el relevamiento de información salió mal. ¿Por qué? Porque no hay ese apoyo. ¿Ok? Vamos a Sí, hacer, sí, claro. Sí que está bien, solo que sí, en ese sentido tiene mucha razón, pues porque en vez de la gerencia como que no le pone mucha importancia, digamos, a ese tema, pues, pero sin embargo es muy importante dentro de la organización para tomar decisiones. Es correcto, es correcto. excelente, muchas gracias por su participación. Vemos varias manitas levantadas. Vamos a dar el pase a Kevin. Kevin, adelante, por favor. Ok, Buenas noches, aquí gracias. les, buenas noches, aquí les saludo de Guatemala. Hola, Eh, Kevin. yo hice el ejercicio con un puesto que yo analicé, fue de visitador médico. Ya. Los resultados que se requiere ahí, la rentabilidad del ingreso o las metas de ingreso que tiene él. Uh -huh.
médico. Las actividades que él debe de tener es visitar a los doctores, visitar unos hospitales, visitar centros de salud, para ir a dar a conocer los servicios que tiene, ¿no? Y la competencia que debe tener, unas relaciones interpersonales, tener transporte y conocimiento del tema. Es correcto. A ver, vamos primero por partes, Kevin. Muchas gracias por participar. Primero, el resultado, perdón si me lo podrías repetir. La rentabilidad de ingreso. La rentabilidad del ingreso, o sea, lograr la rentabilidad, porque siempre, a ver, y eso también lo vamos a ver un poco en el curso, cuando hablemos de esto, vamos a hablar de que siempre lo primero va a tener que trabajarse un verbo de resultado, ¿no? Lograr, asegurar, garantizar, ¿ok? Entonces, lograr, ¿qué cosa es lo que vas a requerir lograr? O garantizar, o asegurar, o contribuir, ¿ok? Es lo primero. Bien, segundo, me hablabas de las actividades, y es correcto, ¿no? Ahí en las actividades, por temas de redacción, se utilizan verbos que normalmente se denominan verbos de acción, ¿correcto? Que de cierto modo yo los puedo observar, ¿ok? Son observables, por así decirlo. Y por último, en las competencias, la última parte, no nos olvidemos que hay la parte de conocimientos, la parte de habilidades, la parte del tiempo de experiencia, que también es fundamental colocarlo como parte de todo esto. ¿Ok? Está bien ahí, gracias. Listo. Excelente. Muchas gracias, Miguel y Kevin, por su participación. En este caso, más que todo por temas de tiempo, vamos a continuar con el desarrollo, pero agradecemos Correcto. a todos quienes han tenido la disposición de participar en este ejercicio. Bien, aquí sí, Carla, creo que tú nos vas Así es. a ayudar. Así es, Miguel. Y como lo habíamos mencionado, tenemos varios obsequios esta noche. Tendrán primero acceso a un ebook de recursos humanos para que accedan a él y también a los materiales desarrollados por el docente. Les vamos a estar compartiendo por medio del chat de Zoom un link para que puedan registrarse y a través de ese link poder obtener la información que va a estar llegando a sus correos. Ahí ya el equipo de Crea Talento hemos compartido el link respectivo. Continuamos porque tenemos varias sorpresas más, Miguel. Ok. Bien. Solo ya para acabar con, si es que existe alguna pregunta, algo más, algo que haya quedado. Yo sé que ha quedado bastantes cosas en el tintero, pero no sé si me podrías ahí ayudar un poquito más, Claro que sí. Claro que Carla. sí, Miguel. Han llegado un montón de preguntas. Vamos a ir con algunas, más que todo por temas de tiempo. Una es de Nancy Pablo. Nos consulta cómo hacer un buen levantamiento de perfil, qué pasos se deben de seguir o con qué parámetros se debe realizar. A ver, cuando hablas del relevamiento, entiendo yo de todo el descriptivo, no solamente del perfil que tiene que ver con la parte digamos, de los conocimientos, habilidades. Es lo que de cierto modo lo hemos dicho, quizás no lo he dicho específicamente como tú lo preguntas, ¿no? Pero en realidad, lo primero es la definición del formato. Tienes que definir un formato para tu organización, el cual considere las secciones que tú vas a considerar. Unas secciones que están asociadas al que hace, otro a lo que requiere la persona que va a ocupar, y como te dije, la última que está ligada a los otros procesos que vas a tener que soportar, o sea, procesos de recursos humanos, secciones, mejor dicho, que te van a ayudar a que puedas gestionar mejor los procesos de recursos humanos. Y por otro lado, nada, seguir esta fórmula que estamos trabajando, ¿no? Oye, cuando yo defina el resumen del puesto, por ejemplo, pienso, ¿no? ¿Cuál es el resultado del puesto? Y como les dije, en el curso que vamos a dictar, vamos a trabajar una nomenclatura, una sintaxis que va a utilizar verbos de acción, una función y un resultado, ¿no? Tener otra sección donde vaya a estar, por ejemplo, las principales responsabilidades, ¿no? Y ahí también vamos a tener una nomenclatura sobre la cual vamos a trabajar, ¿correcto? Que va a estar acompañada de sus actividades, ¿no? Trabajar
en total alrededor entre 15 y 20 actividades, porque son realmente las actividades más saltantes, más importantes. Y por último, trabajar el resto de secciones como lo hemos venido trabajando, ¿no? O como lo hemos venido mencionando, más que trabajando. Excelente, Miguel. Vamos a ir por la última pregunta muy rápidamente, más que todo por temas de tiempo, que nos menciona Rogel. Dice, ¿cuántas funciones máximo debe tener el perfil de puesto? A ver, yo como les dije, debería tener entre 15 o 20, pero no me, digamos, no me molestaría si fueran 25, ¿no? Claro, yo no voy a tener 50 actividades que realice el puesto, importantes, ¿no? Normalmente son entre 15 y 20, pero podrían tener un poquito más. Ahora, hay que definir, por favor, y eso también lo vamos a ver en el curso, la diferencia que hay entre actividad y tarea, ¿ok? No es lo mismo. Ahora los descriptivos se trabajan con actividades, no con tareas. La tarea es algo más pequeñito, no es más. Normalmente una actividad involucra varias tareas, ¿ok? Entonces, eso de ahí también hay que tenerlo presente. Excelente, Miguel. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva para poder ir con las conclusiones finales. Ok. Listo, chicos. Entonces, ¿qué podemos concluir de este taller, de este workshop? Algunas cosas. Primero, y yo diría lo más importante, es esencial el alineamiento estratégico de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos no puede ser una isla que trabaje en objetivos porque vino ventas y me dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer, no sé, reclutamiento y selección para 50 personas para mañana. No. Recursos humanos debe participar en el planeamiento estratégico y lógicamente debería estar alineado al momento de trabajar todo su plan de trabajo, toda su estrategia de recursos humanos. Segundo, ya lo hemos visto también, la importancia que tienen los descriptivos como punto de partida de la gestión de recursos humanos, ¿no? Como yo siempre le digo a mis alumnos, los descriptivos son como los cimientos de la casa. La casa está formada por los procesos de gestión humana. Si los cimientos de la casa, que son los descriptivos, están mal hechos, la casa se va a caer. Entonces, un descriptivo bien hecho, un descriptivo potente, te va a ayudar muchísimo para que tú después puedas gestionar adecuadamente a las personas de tu organización. Tercero, este documento que conocemos ahora como descripción de puesto o descriptivos, ¿no? Que como les dije en un primer momento es sinónimo, debe ser un documento conciso, debe ser un documento sintético. ¿Ok? Entonces, no pensemos en descriptivos o documentos en donde detallemos todo en 10, 12 hojas, ¿no? Debe ser lo más saltante, lo más importante, dicho con el menor número de palabras. Mucho cuidado, por favor, con la redacción, ¿no? Pensemos en la redacción clara, olvidémonos de jergas, olvidémonos de tecnicismos. Muchas veces por querer colocar, no sé, pues siglas, ¿no? Esas cosas, lo que le restan ahí es claridad, ¿no? Y por otro lado, pensemos también, y eso siempre les hago hincapié a mis alumnos, ustedes son profesionales, ustedes deben ser cuidadosos en los documentos. El procesador de textos, el Word, les brinda esa facilidad de usar diccionario. Usen el diccionario, ¿ok? Siguiente. Algo que es muy común cuando se trabaja en esto es el hecho de que dicen, a ver, voy a diseñar el resultado de mi puesto. ¿Cuál es el resultado de mi puesto? Contribuir a los objetivos de la organización. Oye, ese es el resultado general de cualquier posición de la organización. Tú lo que tienes que ver es justamente ese resultado, ese para qué está tu puesto dentro de la empresa. ¿Correcto? Entonces, olvidémonos de esas redacciones de resultados genéricas o generales. Esto también es muy importante. Acordémonos de esta coherencia RAC, ¿no? Vale decir que toda actividad debería estar basada en el resultado del puesto y las competencias deberían estar sustentadas en las actividades. Yo no puedo tener una
actividad que no esté ligada al resultado del puesto. ¿Ok? Y por otro lado, no debería tener competencias que no estén sustentadas en las actividades, ¿no? Pues, no sé, pues si me ponen como parte de los verbos, no sé, pues negociar, oye, entonces debería yo tener una competencia de negociación, o en su defecto, no puedo tener una competencia de negociación si no veo alguna actividad donde negocia. Entonces, ese tipo de hacer cruces, como yo digo siempre, es muy importante al momento de, digamos, finiquitar el descriptivo y darle esa calidad que merece el documento. Otro punto importante que también es importante señalar, y esto lo vamos a ver mucho más a detalle cuando entremos en el curso, es que, por ejemplo, yo voy a tener secciones que normalmente van de la mano. Ejemplo, la misión o resumen o propósito general, que es el resumen de lo que hace el puesto, está íntimamente ligado a las principales responsabilidades. Entonces, si yo coloco en el resumen planificar, oye, planificar, este verbo, planificar, debería estar presente en las principales responsabilidades del puesto. ¿Ok? Y de la misma manera, si está en las principales responsabilidades del puesto y yo veo, de acuerdo a la metodología que vamos a revisar en el curso, dentro de mis actividades, que no está planificar, oye, no puedo colocar pues en esta principal responsabilidad planificar porque las actividades no me dicen que planifica. Entonces ahí es donde debo tener mucho cuidado y verificar esa coherencia que debe existir entre estos verbos de acción, ¿no? Y por otro lado, es muy importante también saber diferenciar verbos de acción de verbos de resultado. Asegurar no es una acción. Tú haces algo para después asegurarlo. Entonces, hay que tener también mucho cuidado al momento de redactar los documentos. Y listo, chicos. Ahora sí, creo que hemos revisado bastante sobre los descriptivos de puesto y si quieres realmente aprender a diseñarlos basados en una metodología que es validada, que es utilizada por muchas organizaciones y que puedan garantizar que sean de alto valor para tu organización, yo creo que sería conveniente de que te puedas matricular en el curso, ¿no? Y por favor, le dejo pase a Carla para que pueda hablarles muchísimo más de este curso, que vamos a poder dictar con Creatalento. Excelente, y así es, Miguel. Efectivamente, nuestra pregunta, si realmente quieren aprender a diseñarlos de una forma validada, que sea de alto valor para su organización, agradecemos mucho que nos comenten si así lo desean hacer, si tal vez no. Ahí dice Jessica, excelente charla, muchas gracias, Jessica, porque nuestra orientación en este caso es poder otorgarles valor a través de sus respuestas también. Vamos a esperar el mensajito. Si realmente quieren aprender a diseñarlos en base a una metodología validada y garantizar que sea de alto valor para su organización. Vamos a leerlos entonces. Sí, ahí comenta Cristian, lo máximo. Nos ha quedado del corto el tiempo, pero al igual le interesa, también nos comenta, excelente. Y efectivamente, con ese propósito, desde Creatalento hemos diseñado el curso especializado de elaboración de descriptivos de puestos. Este programa también va a estar desarrollado por el docente Miguel. Está iniciando el día 27 de noviembre. Constará con un total de 6 sesiones 100% en vivo por Zoom. También accederás a un taller de habilidades blandas, así como también a una biblioteca especializada en recursos humanos. ¿Qué lograrás con este programa? Lograrás diseñar descriptivos de puestos bajo una metodología probada y validada y que aplica las grandes organizaciones a nivel mundial. También podrás elaborar de manera práctica un descriptivo de puesto que te servirá como herramienta para aplicarlo en tu organización. Veremos un poquito más acerca de los temas que se desarrollarán. Para ello te invito a Miguel a comentarnos un poco de qué es lo que se abarcará en este programa. Bien, a ver, en la primer módulo, la primera sesión va a ser una parte introductoria, ¿no? A la parte de descriptivos de puesto.
En la segunda, la tercera y la cuarta vamos a desarrollar justamente la metodología que hemos venido comentando, ¿ok? A través de unas secciones, de un formato que vamos a poder completar. Va a ser una parte, o mejor dicho, el módulo, el taller va a constar de dos partes, una parte teórica, donde vamos a brindar los conocimientos, y una parte práctica, en donde vamos a poder también seguir o diseñar, ¿no?, los descriptivos de acuerdo a la metodología que hemos estado viendo. En nuestro quinto módulo, lo que vamos a ver es todas estas técnicas de recolección de información juntamente con una parte práctica ahí de cómo poder recolectar esta información para los descriptivos de puesto. Y por último, nuestra última sesión va a ser la presentación de un proyecto final. Se entiende que van a tener que trabajar un descriptivo de acuerdo a la metodología que hemos venido o que vamos a llevar en estas sesiones de trabajo. Excelente, Miguel. También, para hacerles precisión, van a ver ciertos beneficios que incluyen en este programa. En este caso, van a contar con 6 clases en vivo por vía Zoom, donde van a poder interactuar con el docente, hacer todas las preguntas, que en algún momento del tiempo a veces queda un poquito corto en los workshops, pero en la sesión van a poder tener la libertad de poder interactuar tanto con el docente como también con sus compañeros de diferentes países. Contarán con una plataforma virtual con acceso de por vida, donde estarán las grabaciones, el material del docente disponible de forma ilimitada. También contarán una doble certificación por su participación en el programa de forma aprobatoria y un acompañamiento personalizado, donde en este caso se realiza a través del equipo de Crea Talento. También van a contar con un grupo colaborativo donde está incluido el docente y todos los miembros para que puedan interactuar, hacer preguntas y también fomentar el networking. Una biblioteca digital especializada en recursos humanos que tiene contenidos de las diversas áreas de recursos humanos enfocado a infografías, ebooks, libros, entre otros, y un taller de habilidades blandas para seguir potenciando sus soft skills como gestores del talento. Entonces, un programa con esos beneficios, vamos a poder conocer cuál es el valor de un programa con esos beneficios de forma muy general por todas las características que hemos mencionado, las clases en vivo, la plataforma virtual, la doble certificación, la biblioteca especializada. Me hacen muchos beneficios. Y el taller de habilidades blandas son $700, pero vamos a también compararlo con otros programas como están costando en el mercado, que están variando entre $400 y $700. Ahí viene también la gran sorpresa, en nuestro caso, la inversión es $127. Este es el monto total a pagar para la consideración de todos estos beneficios que hemos mencionado, pero como también sabemos que ustedes quieren seguir desarrollándose y eso lo demuestran al momento de habernos acompañado hasta este momento, para ustedes van a poder acceder a un 15% de descuento en el precio total y van a poder ahorrar pagando solo $108 o 400 soles. Sabemos que este programa lo vale por completo y también sabemos que es una excelente oportunidad para que puedan destacar en sus carreras y seguir aportando valor en sus organizaciones. Recordarles que este descuento del 15% solamente va a estar válido el día de hoy a quienes nos escriban por medio del link que va a estar apareciendo por el chat. Y a partir de mañana vamos a regresar a un precio habitual. Así que la recomendación es que puedan inscribirnos ahora mismo para poder hacer válido este descuento. Vamos entonces a esperar todos los mensajes. El equipo comercial va a poder apoyarles y poder absolver cualquier consulta, cualquier duda también en relación al programa. Y estoy más que segura que Miguel vamos a estar muy felices de poder interactuar y seguir aprendiendo juntos a lo largo del desarrollo del programa. Bien, ahí nos vienen comentando también al interno. Sí, Jocelyn, hay diversos modos. Nos preguntan acá si se puede pagar en pesos mexicanos. Hay diversas modalidades de pago. Para ello, agradecemos que te puedas comunicar por el link para poder apoyarte desde el área comercial. Excelente. Muy bien. Hay diversos preguntitas también. Una pregunta dice, ¿la metodología es basada
en puestos para Perú y otros países, ¿se tendrá en cuenta la legislación para ello? Ahí hacerte la consulta, Miguel. Mira, en el caso de Perú, te hablo específicamente en el caso de Perú, ahora hay una ley, la ley 30709 que salió prácticamente un poco antes de pandemia, que obliga a las organizaciones a verificar los temas de equidad de género, ¿no? Que supuestamente no hayan personas, hombres y mujeres, que no haya discriminación salarial en temas de hombres y mujeres. Y para lo cual, ahora la superintendencia, que es la famosa SUNAFIL, de fiscalización laboral, dice que para poder trabajar esto, te van a revisar ellos los descriptivos. Entonces, los descriptivos que antes eran propios del área de recursos humanos, porque en realidad los únicos que utilizaban esto eran recursos humanos, ¿correcto? Estaban hechos específicamente para que recursos humanos recogiera información. Bueno, ahora con esto, lo que está sucediendo es que la parte legal laboral de las organizaciones se está poniendo una serie de, llamemos como que, de candados, ¿no? De cosas que lo ayuden a manejar estos temas legales laborales. Entonces, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Que las descripciones de puesto les están agregando algunas acciones, actividades generales, ¿correcto? Para evitar cualquier tipo de problema al momento de que te haga la inspección SUNAFIL. Ejemplo, en los contratos de trabajo normalmente se coloca pues cuando uno se refiere a las actividades que realiza el ocupante del puesto, te dice, ¿no? Y todas las actividades que su jefe le puede indicar, ¿no es cierto? Una cláusula así. Bueno, ahora en los descriptivos en Perú se va a tener que poner una especie de hoja en donde se incluya, por ejemplo, ese tipo de actividades o de acciones, ¿no? Que es algo que de cierta manera te va a obligar el gobierno, pero que yo he visto, por ejemplo, que muchas organizaciones, ¿cómo lo están salvando? Están poniendo una hoja adicional, o sea, están agregándole a las actividades, a todo lo que hace, una hoja adicional que dice actividades generales del puesto. Y ahí aprovechan para poner pues sus cumplimientos en cualquier tema de estos que están, por ejemplo, hay empresas que están en ISO, ¿no? Como actividad general la ponen ahí, ¿no? Y que son tipos de actividades generales que, como yo digo, son más de contrato de trabajo que de descriptivo de puesto, porque si ustedes recuerdan, el descriptivo de puesto, ¿para qué está creado? Para que pueda dar soporte a los distintos procesos de recursos humanos, ¿no? Entonces, no sé si con eso estoy respondiendo a tu pregunta. Excelente, Miguel, muchas gracias. También nos hacen la pregunta de qué día se va a desarrollar y en qué horario se va a desarrollar el programa. Hay que hacer la precisión que va a ser desarrollado los días lunes y los días miércoles en un horario muy similar a este, para ser preciso, media hora exactamente después del desarrollo de este workshop, 7:30. En este caso, horario Perú. Ahí hacerles el recordatorio que esta metodología que vamos a utilizar en el programa es aplicable a todo Latinoamérica. Así que sabemos que tenemos perfiles de distintos países y por eso el enfoque del curso es desarrollado para todos los países de Latinoamérica. Muy bien, muchísimas gracias por las preguntas. Entonces vamos a continuar para quienes también están todavía en la duda, ¿me matriculo, no me matriculo? Vamos a conocer la experiencia de nuestros antiguos alumnos. Para ello, muy bien, vamos a ir, mientras que dejamos cargar todavía esto, aprovechemos, si tienen alguna otra consulta, pueden aprovechar por dejarla por medio del respectivo chat de Zoom. Y vamos a compartir esta breve testimonio del programa. Este curso ha ido bien estructurado, o sea, de la mano de la teoría y la parte práctica, pero bien dosificado, o sea, bacán, o sea, yo lo recomiendo tremendamente este curso, o sea,
Es lo que yo estaba buscando, el curso que yo estaba buscando. Excelente. Uno de los testimonios que también agradecemos. Aprovechamos también en consultarles qué les ha parecido el workshop del día de hoy. También si es que en este caso nos están acompañando antiguos alumnos que nos comenten cómo ha sido su experiencia en Crea Talento. Estamos siempre muy gustosos de poder escucharlos y estaríamos también muy felices de que nos acompañen en el desarrollo de este programa de elaboración de descriptivos de puestos, para que puedan llevarse todo este conocimiento de valor multiplicado por 6, en este caso por las cantidades de sesiones que van a desarrollar con el docente Miguel. Dicho esto, Miguel, estaríamos finalizando de esta forma el workshop de hoy. ¿Algunas palabras finales? Ahí estamos bien, Miguel, creo que estás emocionado, Miguel, no hay ningún problema. Perdón. Sí. Les decía, agradecerles realmente a cada uno de ustedes que han asistido al taller. Y nada, yo creo que todos están sumamente interesados, ¿no? En poder aprender realmente que estos descriptivos de puesto son fundamentales para poder avanzar un poco más en la gestión de cada uno de ustedes en temas de recursos humanos, ¿no? Como yo siempre digo, si no realizo un descriptivo de puesto de manera correcta, yo creo que definitivamente mis procesos de gestión humana no van a salir bien. Y, y por experiencia que, como les digo, tengo, yo he trabajado muchos años en temas de compensaciones. Es más, es la línea en la cual yo sigo. Soy experto en gestión de compensaciones. Les digo que un descriptivo bien hecho es fundamental para poder valorar un puesto. Y si no valoro bien un puesto, no puedo trabajar después en una estructura salarial. Y eso súmenlo en temas de reclutamiento y selección, en temas de capacitación, hasta en temas de seguridad ocupacional, ¿no? O sea, por eso es que yo digo, ¿no? Si bien es cierto, el descriptivo es como la ovejita negra, ¿no? Que nadie le gusta trabajarlo. En realidad es muy importante que le pongamos ese énfasis en la elaboración. Y yo normalmente cuando soy docente de este curso, busco eso, ¿no? Busco que mis alumnos finalmente salgan con esas ganas de poder trabajar los objetivos de manera correcta.